Otli lectores, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Estefani y esto es Otli, camino a la lectura. El día de hoy nos encontramos con Janet Pankowski, cuentacuentos. ¿Cómo estás, Janet? Es un gusto en conocerte. Igualmente, Gaby, muchas gracias. Pues muy bien, muy contenta de que nos hayamos encontrado y estemos aquí platicando. Janet, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste y a qué te dedicas? Claro que sí. Bueno, soy Janet Pankowski, nací aquí en la Ciudad de México y estudié teatro en alguna etapa de la vida y después estudié letras inglesas. Y luego encontré que el teatro y las letras inglesas se juntaban perfecto, bueno, las letras en general, en el camino de la narración oral de cuentos. Y entonces empecé a contar cuentos hace ya, un poquito más de 20 años. Imagínate, tú ni habías nacido. No. Ni tu papá. Ah, ¿verdad? Janet, ¿desde que eras niña te gustaba mucho leer? Sí, la verdad que sí, me gustaba desde que era niña. No muy chiquitita, porque cuando yo era muy chiquita no había tantos libros tan bonitos como hay ahora. Pero tuve una hermana que le gustaba mucho leer y que me acuerdo que creo que cuando cumplí 7 años me regaló El Principito. Y ella también siempre me llevaba a una biblioteca a la que ella iba y como que me aconsejaba para que yo pudiera tomar libros prestados de la biblioteca. Y empecé a leer pues gracias a eso y me gustaba mucho porque yo siento que a través de los libros que leía aprendía como otras formas de vivir, de cómo se portaban otros niños y niñas en otros países, y eso me daba a mí pautas también de cómo portarme yo creo. Sí. De pequeña, ¿qué te gustaba más? ¿Una muñeca, una pelota o un libro? Ay, caray, pues te voy a confesar, como en el libro de Isol de Regalo Sorpresa, ¿no? Que al final es un libro y dices, ay, no, un libro. Yo te dije muy orgullosa cuando mi hermana me regaló El Principito, que tenía yo 7 años. Y al principio eso dije, ¡ay, un libro! ¿Cómo? Pero creo que con el tiempo me empezó a gustar más. Creo que en esa época hubiera preferido una muñeca, la verdad. Pero hoy prefiero un libro, ¿eh? Mi cumpleaños es en diciembre. No. Janet, de niña, ¿qué te imaginabas que querías ser de grande? Pues mira, por un lado, mi mamá trabajaba en un lugar donde había un salón de clases y había un pizarrón, y entonces yo jugaba que era maestra. Y eso me gustaba mucho, imaginarme que yo era maestra y estaba ahí escribiendo en el pizarrón, eso me gustaba mucho. Pero también en mi casa luego ponía discos en una consola viejita que teníamos y simulaba que tenía un micrófono, pero de mentiritas, no como el tuyo, y me ponía a cantar las canciones de Cricri. Entonces yo creo que quería ser cantante y quería ser maestra. Sí. ¿Te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste? Ay, pues yo no me acuerdo bien. Yo creo que, bueno, ese Principito que ya te conté, que seguramente entendí, quién sabe qué entendí en esa edad, lo fui leyendo después. Pero creo que el libro que más me marcó, así que me acuerdo de haber leído de niña, era Mujercitas, de Louisa May Alcott. Ese libro sí me acuerdo que yo creo que fue de los primeros que leí. Sí. ¿Sabes que mi mamá tenía una enciclopedia viejita, que tenía el libro de los porqués, y eso me encantaba leer. Buscaba yo en esos libros los porqués, eso también me acuerdo. Sí. ¿Nos puedes platicar cómo llegas al fantástico mundo de los cuentos? ¿A contar cuentos? Sí. Pues siempre me gustó contar e inventar cuentos, eso sí, siempre. Y un día vi a una narradora argentina y fue la primera vez que vi que eso alguien lo podía hacer así como su trabajo. Y dije, wow, yo quiero hacer esto. Y ahí fue que tomé un taller, tomé otro taller, así hasta que empecé yo también a poder preparar mis propios cuentos y contarlos.
Janet, ¿qué sientes al contar un cuento? Ay, es bien emocionante, porque sabes que es una comunicación que se da con las personas que no se da de ninguna otra manera. Cuando tú cuentas un cuento para niños, es como si mágicamente pudieras compartir tu imaginación con la imaginación de los otros. Y es muy emocionante. Entonces, te emocionas por el cuento que estás contando, te emocionas por la gente, por todo lo que estás diciendo, por cómo el cuento conecta con tus emociones y cómo ves que conecta con las emociones de los niños y niñas. Entonces, eso es súper bonito, bien emocionante. Qué bonito. Sí. Janet, ¿has escrito algún cuento o has pensado en escribir algún libro para niños? Pues fíjate que sí, me gusta escribir y de pronto he escrito cuentos, pero yo creo que soy mejor contándolos que escribiéndolos, he descubierto, la verdad. Entonces, pues ahí los tengo guardaditos, a lo mejor un día salen por ahí, pero me gusta escribir cuentos, me gusta escribir poemas, y aunque de momento pues casi, hay algunos que sí cuento, pero la mayoría los cuento nomás para mí. Desde tu punto de vista, ¿la forma en que se fomenta la lectura en los niños es la correcta? Pues depende. ¿En las escuelas dices? ¿O en general? Porque bueno, yo creo que es muy bonito como nosotros que en las librerías abrimos estos espacios para compartir la lectura, y creo que ahí se da de una manera muy respetuosa, muy linda, muy amorosa con los niños, y eso está padrísimo. Lo que a mí no me gusta es cuando en las escuelas, no generalizo, ¿verdad? Pues hay de todo, pero cuando yo era niña era muy común que leer era casi como el castigo, ¿no? Si te portas mal, vas a leer hasta la página tal. Tú dices, pues ¿cómo va a ser un castigo? Al contrario, o la obligación, como tú dices, ¿no? Y creo que poco a poco hemos ido cambiando eso, que hoy por hoy ya los niños pueden leer más por gusto, y que en la escuela podemos hacer actividades más creativas, que no sea todo... A ver, y además también hemos aprendido mucho sobre los procesos de lectura. Hoy ya sabemos que cada persona tiene un proceso distinto y que cada lectura es válida. Entonces ya no se vale que un maestro, no se vale, que un maestro te diga, pero ¿y qué entendiste? ¿Y qué pasó en el momento tal y cual? Como si solo pasara una sola cosa, o como si solo hubiera una cosa que entender. Los libros tienen muchos niveles de comprensión, y creo que a los que somos maestros también nos toca respetar la comprensión lectora de los niños y no imponerles una que porque yo la tengo, porque soy maestra, pues es la única, ¿no? Eso no es cierto. Entonces yo espero que cada vez más todos en las escuelas en México, en todas partes, hagamos conciencia de que la lectura es un acto individual, profundo, emotivo, y no algo así que se debe de imponer, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Qué bueno. ¿Tienes algún cuento o autor que sea tu favorito para contar? Ay, pues muchos. De aquí del Fondo de Cultura contamos, bueno, hay autores muy como Oliver Jeffers, ahorita que contamos con Norma Muñoz Ledo, me encantó porque me encanta cómo escribe. Me gusta mucho Marina Colasanti, que es una escritora brasileira, que escribe como cuentos de hadas, pero en el mundo contemporáneo. Me gustan los cuentos tradicionales que se han pasado ahora sí que de boca en boca a lo largo de los miles de años. Me gusta mucho contar esos, porque ¿sabes qué siento? Que yo soy como heredera de todos esos narradores que desde hace miles de años fueron contando esos mismos cuentos, y eso es muy emocionante. Sí. Como mujer, ¿ha sido difícil tu carrera? Pues no, creo que no, porque tal vez las palabras se nos dan muy bien a las mujeres, y el reconocer la emoción que tienen las palabras, pero la verdad es que lo que acabo de decir es una tontería, porque eso debería de ser igual para todos, ¿no? Entonces, yo honestamente que yo he sentido, así que por ser mujer, no, aunque reconozco que para muchas mujeres sí es muy difícil, ¿no? Depende del ámbito.
Y bueno, pero honestamente yo no diría que para mí ha sido difícil. Si tuvieras un poder, ¿cuál sería y por qué? ¿Si tuviera un qué? Poder. Un poder. Ay, me gustaría viajar en el tiempo. Bueno, los libros son un poder, ¿verdad?, de viajar en el tiempo. Pero yo pensé, hay una serie que a mí me gusta mucho, una serie inglesa que se llama Doctor Who, que se la recomiendo, y Doctor Who viaja presente, pasado, futuro, dimensiones distintas, y a mí me gusta mucho eso. Tal vez eso. A eso viene la siguiente pregunta. Janet, si un científico construyera una máquina del tiempo y te invitara a viajar, ¿a qué época o tiempo te gustaría ir? ¿Al pasado o al futuro? ¿Y por qué? Ay, qué buena pregunta. Pues creo que, me gustaría todo, al pasado, al futuro y luego hasta el presente, que luego andamos aquí ni lo vivimos como debe ser, pero el pasado creo, porque me da mucha inquietud, pero podría ir a lugares distintos y épocas distintas, porque me encantaría ver cómo era México Tenochtitlan, cómo era aquí, esta ciudad, con lagunas y ríos y lagos, y eso me hubiera, pero no vaya a ser que luego me fueran a sacrificar, no. O la Edad Media, me gustaría conocer la Europa de la Edad Media, pero a lo mejor me quemarían por bruja o algo, entonces no, tampoco. No sé, es muy difícil. Me encantaría ir a muchos, me gustaría ir, no sé, a los hermanos Grimm, estar ahí sentada mientras están entrevistando a las señoras que les compartieron las historias. Uy, no voy a acabar de contestarte nunca, mejor vamos a pasar a lo que sigue. Janet, ¿nos puedes dar tus redes sociales para que más niños y más personas vean tus narraciones y tus cuentos? Claro que sí, en Facebook me encuentran como Janet Pankowski Cuentacuentos. No soy tan así de las redes, pero lo que sí, por la pandemia hemos grabado muchos videos, así que en Obras para Niños y Jóvenes del Fondo de Cultura encuentran muchos videos de los que yo en mi caso he podido grabar para el fondo. También en Tejedores de Historias de la UNAM, ahí también hay muchos videos que pueden seguir. Y bueno, en Twitter, @jpankowski. Pero les digo, no soy tan así activísima de las redes, ¿no? Pero es un buen punto de contacto, así que para contactarme ahí está buenísimo. ¿Qué propones para que más niñas y niños se acerquen a la lectura y al fantástico mundo de los cuentos? Pues reconocer que nuestro poder, ese poder que todos tenemos, aunque no les podemos preguntar ahorita a todos los niños, tenemos el poder de la imaginación y que eso es increíble. Hay niños que luego no se dan cuenta que lo tienen, y si alguien lo tiene, pues son los niños y las niñas. Entonces, reconocer ese poder de la imaginación para poder leer desde ese lugar. Reconocer que los libros, que cuando leemos pasan cosas, permitirnos que nos pasen cosas con la lectura, porque a veces nos han enseñado que leer es como pasar tus ojos por un montón de líneas negras, aunque no entiendas. Y entonces no, meter todos tus sentidos para comprender lo que estás leyendo y permitirte que eso te lleve a los lugares más asombrosos de tu propia imaginación. Bueno, muchas gracias, Janet, fue un gusto conocerte y gracias por la entrevista, estuvo muy padre, interesante y me gustó mucho y espero que a ti te haya gustado también. A mí también. Muchas gracias, Gaby, y muchas felicidades por este canal y por este trabajo que tú haces desde tu edad para promover la lectura. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.